Hola iglesia, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día muy increíble. Bienvenidos a esta transmisión. Gracias por estar juntamente con nosotros hoy domingo. A continuación estaremos pasando al platillo fuerte que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a compartir un tema bastante interesante, un tema que está ligado precisamente a la serie que traemos de Solo Cree, que se encuentra a la base bíblica en San Juan capítulo 11, versículo 40. Y precisamente el día de hoy yo voy a tratar un tema que está muy relacionado con este versículo bíblico que se llama, el tema tiene como tema mi bosquejo, la gloria de Dios, y el título pues se llama Si crees, verás la gloria de Dios. Por eso en esta tarde te voy a invitar primeramente que inclines tu rostro, vamos a hacer una oración para poner este mensaje en las manos de Dios y que sea Él quien hable a nuestras vidas. Señor y buen Padre, te damos gracias, Dios, en esta tarde por la oportunidad que nos permites de compartir este mensaje, Dios Padre, a través de este medio, Dios. Sabemos que tú obrarás a través de esta pantalla, a través de este mensaje. Te pido que tú sigas cuidándonos, que sigas bendiciéndonos, Dios Padre, que toda persona que en esta tarde tenga una necesidad, tenga alguna situación, ya sea de la iglesia, ya sea familiar, ya sea un amigo o cualquier persona que esté de visita al mirar estos videos, que seas tú bendiciéndonos, Dios Padre. Te lo pido todo esto, Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice en San Juan, precisamente, capítulo 11, versículo 40, con esto voy a introducirme, dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y precisamente Jesús en este versículo de la Biblia que se encuentra en San Juan capítulo 11, versículo 40, está hablando un tema o es un tema relacionado precisamente con una historia de un hombre llamado Lázaro, el cual tenía prácticamente era amigo de Jesús íntimamente, tenía 2 hermanas y Lázaro estaba pasando por una situación, por así llamarlo, difícil. Es decir, Lázaro estaba enfermo y precisamente la historia habla de que Lázaro fallece. Pero mira, lo interesante de esta historia es que hasta este momento en el Evangelio de San Juan ya habían existido milagros que Jesús había hecho. Primero, él ya había convertido el agua en vino, ya había sanado a la hija de un oficial del rey, ya había restaurado a un paralítico, había multiplicado los panes y peces, había caminado sobre el agua y también ya había curado a un ciego de nacimiento. Además de esto, otros evangelios mencionan que incluso ya había él hecho el milagro de que había resucitado a 2 personas. Una de ellos fue la hija de la viuda de Naín, que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 11, y la otra es la hija de Jairo, que se encuentra precisamente en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Pero lo interesante de este milagro que hace Jesús es precisamente lo siguiente, que esta historia se lleva a cabo cuando Lázaro prácticamente tenía ya 4 días de haber muerto. Y si nos ponemos a pensar, obviamente el cuerpo, la persona sufre cambios al momento de que fallece. Y yo aquí traigo una serie de situaciones por las cuales puede pasar un cuerpo, que tal vez en otro bosquejo ya lo había mencionado. Y es que al momento de que una persona fallece, se detiene el corazón, la piel queda rígida y adquiere un color ya medio grisáceo. Todos los músculos se relajan, la vejiga e intestinos se vacían, la temperatura se enfría totalmente y hay muchos factores que están trabajando con el cuerpo. Esto es inmediatamente de que una persona muere. A los 30 minutos de que una persona muere, la piel se vuelve púrpura, los labios y las uñas de los dedos se ponen pálidos también, la sangre se estanca en ya varias partes del cuerpo, formando una mancha también púrpura en el cuerpo, las manos y los pies se vuelven azules, los ojos comienzan a hundirse. Esto en 30 minutos de que una persona fallece. Ahorita te voy a explicar por qué te estoy mencionando esto. A las 4 horas de que una persona fallece, comienza a
a enrojecerse la piel, estancamiento de la sangre en todas las partes del cuerpo, y los músculos pues durante 24 horas empiezan a tensar y el cuerpo recupera su estado flojo. A las 24 horas, a las 12 horas, el cuerpo está totalmente, se entiende como estado de rigor mortis. A las 24 horas, el cuerpo empieza a tomar la temperatura del ambiente donde se encuentra. En el caso de los hombres, ya sus espermatozoides fallecen, la cabeza y el cuello adquiere un color verde azulado. Este color se empieza a extender en todo el cuerpo y empieza el cuerpo a tener un fuerte olor a carne podrida. Además, el rostro de la persona se empieza a hacer irreconocible. Esto a las 24 horas de que una persona fallece. A los 3 días de que una persona fallece, los gases de los tejidos corporales hacen grandes ampollas bajo la piel del cuerpo. La totalidad del cuerpo comienza a hincharse y crece de manera grotesca. Este proceso puede acelerarse si la víctima se encuentra en un ambiente muy caliente o en el agua. Y por último, los fluidos empiezan a gotear por todos los orificios corporales. ¿Por qué te doy esta introducción? Porque precisamente la historia es de Lázaro, un hombre que tenía 4 días que estaba en una tumba, prácticamente muerto. Pero algo que en esta tarde quiero primeramente introducir y quiero mencionarte es algo que se encuentra en Lucas capítulo 1 versículo 37, y algo que como cristianos o como no cristianos debemos de comprender. No hay nada que sea imposible para Dios. Y algo que también debemos de entender es que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, todo tiene un propósito de parte de Dios. E inclusive en Romanos capítulo 10 versículo 28 la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice la Escritura, son llamados. ¿Por qué te doy esta introducción? Porque a través de esta historia, la Biblia y el mismo Jesús nos trata de dar o mostrarnos 3 propósitos por los cuales pasaron esta historia. Para esto nos vamos a ir a San Juan capítulo 11 versículo 1 para que conozcamos un poco de la historia. La Biblia dice en San Juan versículo 1 que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, del cual estamos hablando, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Es decir, era Lázaro, Marta y María, que eran los 3 hermanos. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, dice el versículo 2, y lo enjugó con los pies con sus cabellos. Enviaron pues, escucha lo que dice la Biblia, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, porque era amigo de Jesús, está enfermo. Y mira lo que pasa en el versículo 4 del capítulo 11 de San Juan, y dice lo siguiente: oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es algo aquí bien interesante que debemos de entender. Marta y María envían a un mensajero a decirle a Jesús: aquel amigo al que tú amas está enfermo. La realidad es esta, que cuando este mensajero llega con Jesús, su amigo ya estaba muerto, e inclusive podemos interpretar y podemos saber que debido al conocimiento que Jesús tiene de todas las cosas, el mismo Jesús ya estaba consciente de que su amigo estaba muerto. Sin embargo, en el versículo 4, podemos darnos cuenta de una frase que menciona Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué Jesús dijo esta frase? Primero, porque como leímos en el versículo de Romanos,
10:28, de que todas las cosas ayudan para bien, también debemos de comprender que a través de todas las circunstancias que el hombre, que tú como cristiano, que tú como hermano, que tú estás pasando, siempre primeramente van a tener como propósito exaltar a nuestro Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía que Lázaro estaba muerto. Sin embargo, el mismo Jesús, a través de la palabra, él confirmaba que esta enfermedad no era de muerte, sino que era una enfermedad que tenía un propósito, y ese propósito era precisamente exaltar a Dios. Y esto es algo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Toda circunstancia, toda enfermedad, toda escasez, toda situación por la cual nosotros estemos pasando, siempre tendrá primeramente el propósito de exaltar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a través de las circunstancias es que Dios se glorifica, y cuando Dios se glorifica, se cumple uno de los propósitos en muchas de las situaciones por las cuales nosotros estamos pasando o vamos en su momento a pasar. Yo creo que si nosotros hubiéramos escuchado esto de un familiar, de un amigo, en el momento en que vienen y nos dicen está enfermo, está a punto de morir, yo creo que humanamente todos tomáramos la decisión de dejar lo que estamos haciendo y saldríamos corriendo a buscar a esa persona que nosotros amamos o que nosotros queremos. Sin embargo, recordemos esto, hermanos. Dios no actúa de la manera en que nosotros actuamos, y algo que debemos de comprender es esto: que sea la situación por la cual estemos pasando, nosotros, en vez de quejarnos, en vez de preocuparnos, en vez de lamentarnos, en parte debiéramos de alegrarnos, porque sabemos que a través de todas las circunstancias Dios se glorifica. Es decir, que si hoy estoy enfermo, debo de alegrarme porque a través de esta enfermedad Dios se va a glorificar. Si hoy tal vez te han corrido de tu trabajo, hoy estás pasando por una escasez, hoy estás preocupado porque dices, y el lunes voy a tener que regresar a trabajar, o todavía no hay trabajo, no te preocupes, porque a través de estas circunstancias, el primer propósito que se va a cumplir es que Dios se va a glorificar en ti, en tu vida, en tu familia, en tu cuerpo, en tu salud. Solamente como estamos tratando el tema, primeramente debes de creer. Segundo, ¿qué propósito había en esta historia? Segundo, era fortalecer la fe de aquellos que en ese momento eran sus discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú estás pasando por una enfermedad, una situación o una circunstancia difícil en tu vida, primeramente debes de comprender que a través de esto Dios va a ser exaltado. Segundo, a través de esta circunstancia, tu fe va a ser fortalecida. Vámonos a San Juan, capítulo 11, versículo 6, donde cuando yo pues, dice la escritura, que estaba enfermo, se quedó 2 días, fíjate, más en el lugar donde estaba. Entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros o por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Fíjate, los discípulos no habían entendido, y Jesús les estaba diciendo, Lázaro está muerto, pero aunque él está muerto, no voy a ir inmediatamente a buscarlo, porque necesito que a través de esta circunstancia su fe sea aumentada. La pregunta es, ¿ellos eran creyentes? Obviamente eran creyentes, claro que sí. Y esto es lo que tú debes de entender, que aunque eres creyente, pueden pasar situaciones en tu vida, pero estas situaciones son para que tu fe crezca, y para que a medida que vas avanzando de nivel en nivel, tu fe también vaya avanzando de nivel en nivel, y no vayas
volviéndote o siéndote más incrédulo. La decisión de demorar el viaje de Jesús no fue lo que ocasionó la muerte de Lázaro, porque la Biblia dice que él ya estaba muerto, pero aprovechó la circunstancia y en su conocimiento sobrenatural Jesús estaba a punto de fortalecer la fe de sus discípulos, porque como dijimos en un principio, no hay nada que sea imposible para nuestro Dios si tú decides creer. Imagínate tú, si Jesús hubiera estado en el momento en que Lázaro muere y lo hubiera resucitado inmediatamente, tal vez hubieran muchos malinterpretado el milagro y hubieran pensado que solamente había sido un fraude, o que tal vez solamente había tenido un desmayo, una catalepsia nada más, y que estaba inconsciente por un tiempo, pero no. Jesús precisamente por eso permaneció 4 días más para llegar, y a veces es lo que pasa en nosotros. Dios no espera que nosotros, y tú no debes de esperar que los problemas muchas veces se resuelvan de manera inmediata o se resuelvan de la manera en que tú lo estás solicitando. Porque muchas veces cuando nosotros vemos la mano del hombre, vemos la mano del doctor, vemos la mano del hermano, vemos la mano del trabajo, del jefe, muchas veces no le damos la gloria a Dios y a veces nuestra fe también no es fortalecida. Esa es una de las razones por las cuales Jesús duró 4 días. Y tal vez es una de las razones por las cuales Dios en estos momentos nos está pasando por alguna situación. Porque si hoy Dios hubiera respondido, tal vez la gloria no fuera para Él y tal vez nuestra fe no siguiera creciendo como lo está haciendo el día de hoy. Tercero y último, precisamente punto, es el propósito, es que el hombre aprenda a creer para que pueda ver la gloria de Dios. San Juan, nos vamos al versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez, porque era su amigo, era su hermano, por así llamarlo, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Lo estoy leyendo de la Biblia. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermano del que había muerto, le dijo, Señor, fíjate lo que le dijo, tenía 4 días, por eso te dije lo que le pasa al cuerpo. Y Marta le dice, hiede ya, porque es de 4 días el muerto. Imagínate todo lo que le había pasado ya a ese cuerpo. Sin embargo, Jesús le responde, el versículo 40, y le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y aquí podemos mirar el punto principal de este tema. Debemos de aprender a creer. Porque la Biblia dice en San Marcos capítulo 9, versículo 23, y el mismo Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo solamente por la fe vivirá. Y hay una frase que es muy importante y que quiero en esta tarde concluir este mensaje, y es algo muy importante y muy interesante que como cristianos debemos de comprender. Los milagros van a empezar donde el poder humano termina. Donde tú decides que no puedes humanamente, donde tú te das por vencido humanamente y empiezas a creer en el poder de Dios, es donde empiezan verdaderamente los milagros de Dios en nuestra vida. Yo te invito, hermano, en esta tarde, sea cual sea la situación por la cual tú estás pasando, te invito primeramente a que a través de la circunstancia glorifiques a Dios. Es decir, si estás bien, estás sano, está bien tu economía, glorifica a Dios a través de todo esto. Si estás pasando por una crisis, glorifica a Dios. Segundo, que a través de esta circunstancia tu fe siga creciendo. Es decir, que si no tienes en este momento una economía o algo que estás solicitando, que estás pidiéndole a Dios o que estás necesitando, sigue creyendo, porque al que cree, todo le es posible.
Y si ya lo tienes y Dios te está bendiciendo en este tiempo, igual sigue creyendo, porque a través de todo esto te puedes dar cuenta de que aunque muchos no tienen, tú lo tienes porque estás creyendo en Dios. Y tercero, te invito a que hasta el día de hoy le sigas creyendo a Dios, porque precisamente al que cree, todo le es posible, y debemos de comprender este versículo que es muy importante. El justo por la fe vivirá. Dios te bendiga. Yo te animo a que tú sigas adelante, a que sigas buscando a Dios, a que sigas exaltando su nombre, a que sigas fortaleciéndote en fe y a que sigas creyéndole a Dios, porque sabemos que todo lo que está pasando tiene un propósito de Dios. Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Voy a hacer una oración para concluir con este sermón, para que Dios bendiga nuestra vida a través de este medio. Señor y buen Padre, te doy gracias en esta tarde por tu presencia, por el tiempo que me permites compartirle a mis hermanos, Dios. Gracias por esta palabra que te pido que sea de edificación para sus vidas, para sus corazones. Trabaja en cada uno de nosotros como iglesia, y aquel que no te conoce, Dios, ayúdalo a que pueda hacerlo a través de estos medios. En tus manos estamos como iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano. Estamos en contacto, sigamos orando unos por otros, animándonos unos por otros. Los esperamos en escuela dominical, los esperamos en los grupos de oración de varones, de damas, y sigámonos procurando, aunque sea por llamada telefónica, por mensaje, unos por otros. Y no nos olvidemos de que aunque estamos físicamente separados, pero como dice la palabra, seguimos juntos en un mismo espíritu. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Así damos por concluido este video. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos el próximo domingo a las 12 de la tarde. Recuerda que tenemos altares de oración todos los miércoles y viernes a partir de las 7 de la tarde. Gracias.